Buenos días y buenas tardes a todos mis hermanos. Hoy quiero compartirles mi estudio de segmento de Génesis 10:11. Nuestro pasaje clave va a ser Génesis 11 del 1 al 9, cual nos habla de la Torre de Babel. En materiales generales podemos decir que es geográfico, ya que nos muestra el lugar de su asentamiento en las llanuras de las tierras del Sinar. También nos menciona varias ciudades de su época, que surgieron de ellas mismas, como Erech, Akkad, Calne. De estas tierras salió para Siria y edificó Nínive y Rehoboth. También podemos decir que en materiales generales también es histórico, ya que se centra en la historia de la Torre de Babel y de cómo Dios confundió las lenguas de los hombres. También podemos decir que la forma literaria es narrativa en prosa, ya que nos narra de una forma muy particular y detallada cómo sucedió este acontecimiento. Podemos decir también que incluso que raya en lo profético, ya que la confusión de lenguas también apunta al Nuevo Testamento en el libro de Hechos, cuando fue el Pentecostés con el derramamiento de lenguas del Espíritu Santo. En relaciones estructurales vemos la relación de problema-solución, ya que el problema es la desobediencia al mandato de Dios, porque Dios dijo: multiplicaos y llenad la tierra. Este mandato lo vemos en Génesis 9:1. Al querer construir una ciudad y una torre y llegar hasta el cielo, para no ser esparcidos y así serse famosos. Eso lo vemos en Génesis 11:4. La solución Dios la da porque dice: ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto lo vemos en Génesis 11:7. También vemos la repetición de palabras en este segmento. A pesar de que nada más son 9 versículos, vemos que se repite 6 veces la palabra tierra, 4 veces la palabra lenguas, 3 veces la palabra edificar y 3 veces esparcir. El clima lo vemos en Génesis 11:8, ya que la palabra dice que así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahora sí, vayamos al contexto. En Génesis 11 del 1 al 9 nos muestra la historia de la humanidad después del diluvio, el cual se acentuaron en las llanuras del Sinar, y al tener todos una misma lengua y una misma palabra, tomaron la decisión de construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, con el fin de ser famosos y no ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios descendió para ver la obra, y al ver que el pueblo era uno y que no desistirían en la obra, ya que todos hablaban la misma lengua y una misma palabra, Dios decidió confundirlos con variedad de lenguas para que no se pudieran entender entre ellos. En observaciones vamos a ver 4 preguntas muy importantes. La primera dice: ¿por qué querían hacer la ciudad y la torre? Es claro que querían hacerse famosos, porque no querían ser esparcidos sobre toda la tierra. Y la segunda pregunta es: ¿qué fue lo que vio el Señor? Dice la palabra que vio que el pueblo era uno y que al tener una sola lengua nada les haría desistir. ¿Cómo el Señor deshizo sus planes? Por medio de confundiéndolos a través de las lenguas, dándole variedad de lenguas para que ninguno se entendiese el habla de su compañero. ¿Por qué hizo Dios esto? Dios lo hizo porque era prácticamente una desobediencia, ya que vemos en el libro de Génesis que el mandato que siempre Dios ha dado es de que el ser humano se extienda, que se esparza y que sea de bendición para otros, pero en este caso fue todo lo contrario. Ellos querían unificar y hacer una ciudad, y no querían ser esparcidos sobre la faz de la tierra. En correlación podemos ver la historia de la Torre de Babel. Una vez más nos muestra el gran problema de la humanidad, ya que no importa cuántas veces Dios quiera restaurarla, siempre buscará la manera de desobedecer a Dios e ir en contra de sus mandatos. En Génesis 9:1, Dios bendice a lo que había quedado de la humanidad, Noé y sus hijos, y les dice claramente: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es la misma bendición que Dios le había dado a Adán y Eva en Génesis 1:28, pero vemos como en Génesis 11:2 nos dice que los hombres, después de salir del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Su primer error fue prácticamente que estaban desobedeciendo el mandato de Dios al asentarse en lugar de poblar la tierra. En segundo lugar, también se pusieron de acuerdo al querer edificar una ciudad y una torre con el fin de hacerse famosos y por si fuera esparcidos sobre la faz de la tierra. Vemos 2 pecados. Primeramente, la arrogancia al querer construir una torre que llegara hasta el cielo. Hay quienes dicen que probablemente era una forma de cómo ellos querían salvarse por si llegaba a haber otro diluvio. Y en segundo lugar, quisieron hacerse de un hombre y hacerse famosos. Esto nos muestra que ellos prácticamente estaban sacando a Dios de sus vidas y dejando a un lado para ponerse a ellos mismos en primer lugar o como el centro de sus vidas o de la historia.
Pero en el verso 7 vemos cómo Dios ya tenía la solución y dijo: ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Primeramente, notamos que pareciera que Dios está castigando la desobediencia del hombre con la multiplicación de las lenguas, como ya lo había hecho en Génesis después de que el hombre comió del fruto del árbol del bien y del mal. Pero en esta ocasión es muy diferente, ya que la intervención de Dios al confundir a los hombres, dándole multiplicidad de lenguas, no era una maldición. Todo lo contrario, es una bendición, ya que el fin era que el hombre fuera dispersado sobre la faz de la tierra para cumplir su propósito de multiplicarse y dejar de viendo con la correlación. Vemos un gran paralelismo de la confusión de las lenguas en Babel con el relato de Hechos 2:1-11. En este pasaje nos narra el día de Pentecostés y la repartición de lenguas por medio del Espíritu Santo. Podemos decir que Pentecostés es lo contrario a Babel, o es la contracara. Para entender un poquito más, veremos los siguientes puntos. En primer lugar, vemos que tanto en la Torre de Babel como en Pentecostés las personas están muy confundidas. En segundo lugar, en Babel las personas están confundidas porque no logran entenderse ni ponerse de acuerdo entre ellas mismas, mientras que en Pentecostés todos logran entenderse lo que se está hablando. En Babel todos están en un solo lugar y son esparcidos sobre la faz de la tierra, mientras que en Pentecostés todos son reunidos en un solo punto, en Jerusalén. En Babel también vemos cómo la ciudad es considerada como la ciudad del pecado, mientras que en Jerusalén es la ciudad santa. En Babel se edifica sin Dios, pero para buscar la gloria del hombre, mientras que en Pentecostés la obra que se está realizando es para glorificar a Dios. Por eso creo que la multiplicidad de lenguas en Babel no es una maldición, más bien todo lo contrario, creo que es una bendición, ya que llega a resolver momentáneamente el problema. Y no solamente eso, sino que también vemos que Babel, en la repartición de lenguas, está apuntando al Nuevo Testamento con la repartición de lenguas en el día de Pentecostés. Ahora también podemos ver que gracias a la multiplicación de lenguas, Dios destruyó el proyecto humano y carnal y restaura el proyecto divino de Dios, que era el de multiplicarse y esparcir sobre la faz de la tierra. Aplicación. Como personas que hemos sido salvas por medio de Cristo y hemos sido llamados para fructificar y para multiplicarnos en la tierra, pero ya no en un contexto humanamente, sino más bien en un contexto espiritual, ya que Dios nos ha dado una gran comisión, el cual es ir por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta comisión lo podemos ver en Mateo 28:19. También tenemos que entender que no podemos edificar sin Dios y dejándolo de lado, creyendo que nuestros métodos humanos son mejores y dándole lugar a la carne. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto lo vemos en el Salmo 127, verso 1. Como cristianos también tenemos que entender que solo poniendo al Señor en primer lugar en nuestras vidas, toda obra que realicemos va a prosperar. Como cristianos también tenemos que entender y tener mucho cuidado que muchas veces hemos empezado a construir nuestra torre en nuestras propias vidas y no nos hemos dado cuenta cuando dejamos de obedecer lo que Dios nos ha revelado. También cuando dejamos de escuchar su palabra y tomamos nuestras propias decisiones sin tener en cuenta su voluntad. Cuando solamente nos preocupamos por las cosas de este mundo, sabiendo que Jesús nos enseñó que busquemos primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando estamos más preocupados por ser alguien en la vida, para ser exitosos y reconocidos por la sociedad, en lugar de buscar la aprobación de Dios. En lo personal, como yo aplico esta palabra a mi vida, sería de la siguiente manera. Número 1, Dios me ha llamado a obedecer su palabra, ya que Él tiene que ser el centro de mi vida. Número 2, ningún proyecto que quiera ocupar el lugar de Dios en mi vida puede prosperar, si es que dejo a Dios en segundo lugar. Y en tercer lugar, esto me lleva a reflexionar qué estoy edificando en mi vida y sobre qué estoy edificando. Cuando vemos el relato de la Torre de Babel, vemos también que los hombres estaban construyendo con ladrillos. Ellos decían que habían sustituido la piedra por el ladrillo. Esto me arroja luz de que muchas veces como cristianos hacemos lo mismo. La piedra representa a Cristo y el ladrillo representa el esfuerzo humano, las ideas humanas, y es una forma que muchas veces como cristianos queremos edificar en base a nuestras propias ideas y fundamento o creencias, en lugar de edificar sobre la roca que es Cristo. En mi familia, en mi trabajo y en mi servicio hacia Dios, ya que muchas veces como cristianos
tenemos ideas propias y a veces dejamos a Dios en segundo lugar. Queremos, incluso en el ministerio, a veces queremos servir de una forma quizás humanamente y no dejamos que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe. Bueno, mis hermanos, pues esto ha sido todo. Este ha sido mi estudio de segmento. Espero que se haya entendido y bendiciones.